buscar renta en Canadá como recién llegado es una tarea bastante difícil. Así mismo es, cuando nosotros llegamos estuvimos hospedados en un Airbnb por aproximadamente un mes en lo que encontrábamos ya la renta definitiva. En este mes aplicamos a muchísimos y realmente solo uno nos respondió, o sea, de forma afirmativa, ¿no? Como para dejarnos ir a ver el apartamento. Y estaban bastante desesperados por rentarlo, la verdad. Sí, y nosotros desesperados por encontrar renta, así que nos fuimos con ese Entonces, mismo. sí, era la situación ideal. Ellos desesperados, nosotros desesperados. ¿Qué más se puede pedir? Sí, realmente el apartamento estaba en Es una ubicación bastante Exacto. buena, o sea, no estaba tan mal, teníamos muy buen acceso a todo el transporte público. De hecho, aquí está la estación De de autobuses y de autobuses y de trenes. trenes. Y bueno, el edificio en cuestión es ese de atrás, que no es lo máximo, pero tampoco es lo más feo del mundo. O sea, no es lo mejor. Bueno, antes de seguir con nuestra historia, vamos a hacer una breve introducción de cómo buscar renta en Canadá. Nuestros principales amigos van a ser Kijiji, Somper, Rentals.ca y Facebook Marketplace. Pero también pueden buscar algunos grupos de latinos, tanto en Facebook como de WhatsApp, de la ciudad a la que van a vivir, que ya hay personas que han pasado por la búsqueda de rentas y les pueden dar algunos contactos, que nosotros también hicimos eso y una de nuestras opciones fue a través de un grupo de latinos en Facebook. Ahora vamos a ver rápidamente cómo buscar renta en Kijiji y veamos algunos precios. Y aquí tenemos el tan mencionado Kijiji, aquí pueden ver cómo se escribe, lo buscan en el buscador y les va a salir, lo abrimos. Y como pueden ver, es un sitio de compra-venta de todo tipo de cosas. Desde carros, casas, mascotas, lo que sea. También está para móviles, tanto para Android como para iOS, así que también lo pueden buscar en su móvil. Pero lo que nos interesa ahora son las casas. Vamos a Real Estate, For Rent, Long Term Rentals y esperamos a que cargue. Y ya lo tenemos aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es filtrarlo y vamos a buscar solamente tanto apartamentos como basement de una habitación. Aplicamos y veamos en qué rango más o menos están los precios hoy en día. Esto es en Hamilton, Ontario. Tenemos aquí desde 1900, 1755, 1750, 2279, 1595, 1300, 1495, 1450. Bueno, digamos que esto es más o menos lo más barato que se puede encontrar hoy en día. Alrededor de este precio, veamos qué tal está por dentro. Esto sería un apartamento de 1450. Aquí está por fuera el edificio pequeño, una cocinita pequeña, un baño muy sencillo. Ahí tienes una especie de salita y la habitación. Esto es realmente, nosotros que hemos buscado mucho, es casi siempre lo mejor que te vas a encontrar a ese precio. Así que van haciéndose la idea de que la renta ahora mismo en esta zona está bastante cara. E incluso nosotros estamos en Hamilton. Si te vas más al norte, Burlington, Oakville, Mississauga o Toronto, ahí así es ya extremadamente caro. Entonces vamos a volver a filtrar y en vez de una habitación vamos a buscar 2 habitaciones. En caso de que vengan con familia o sea más de una pareja que vienen juntos, veamos los precios. Tenemos 2400, 1955, 2200, 2000. Bueno, por lo que estoy viendo, este es 1700, pero no tiene fotos, así que vamos a obviarlo. Lo mismo con este. Bueno, lo más barato está en 1700 algo. 1745, por ejemplo. Vamos a ver este. Aquí tenemos el edificio y una salita. Asumo que la cocinita esté por aquí, su balcón, su pequeña cocinita y su pequeña habitación. Eso es todo. Supongo que las 2 habitaciones sean más o menos igual. Y esto no incluye electricidad,
sí incluye la calefacción y el agua, o sea, no lo tienes que pagar. La electricidad siempre va a estar alrededor de los $50, más o menos, o sea, con un uso normal, sin aire acondicionado, alrededor de los $50. A lo mejor ya con aire acondicionado sube un poco más. Y por último, en caso de que vengan con familia numerosa, busquemos 3 habitaciones. Y ya todo está ya cerca de los 3.000, 2.800, 3.200, 2.800, 1.850. Esto está extremadamente bien. Si ven algo así, no se lo piensen, porque está muy barato. Su cocinita, su pasillito, tienen el laundry, el baño y las habitaciones son habitaciones pequeñas, como pueden ver. Pero igual, está muy bien de precio para cómo está todo hoy en día. Y antes de terminar con esta parte de Kijiji, vamos rápido a explorar bien los filtros. En los filtros podemos poner la ciudad directamente o podemos ajustarlo a un radio específico. No sé, pueden poner 50 kilómetros. Después podemos ajustar el precio máximo y el mínimo. El tipo de unidad, sea apartamento, basement, house. Townhouse son las que están así una pegadita a la otra. Y condo le llaman aquí a los edificios altos. Esto es la cantidad de habitaciones, la cantidad de baños, que incluye electricidad, calefacción, agua y sí, hydro, por algún motivo aquí es la electricidad. Si incluye parking y cuántas plazas, si está amueblado o no, si tiene laundry en el apartamento o en el edificio, si puedes tener mascotas, y esto es cosas que incluye el edificio, no sé, gimnasio, piscina, ese tipo de cosas. Opciones de accesibilidad, esto es más bien para la gente que tenga algún tipo de discapacidad, que necesiten rampas o que sean ciegos o débiles visuales. Y algunos otros filtros que en realidad nunca me había abierto, pero bueno, son más como el tamaño de la casa, que si tiene balcón, que si se puede fumar, por quién está rentado, etc. Este realmente no es tan importante, y menos para nosotros, que lo que necesitamos es lo que sea. Entonces ya, eso sería todo para resumir Kijiji y para que tengan un primer contacto en caso de que no lo hayan visto. Entonces, nada, ya vieron que realmente los precios están bastante altos, mucho más altos que hace 2 años cuando nosotros empezamos a buscar desde nuestro país, y la verdad ha subido muchísimo debido a la inflación producto del COVID, ya saben, guerras, etcétera. Y sí, ha subido bastante. Incluso nosotros hace 6 meses buscamos y las cosas ahora están mucho más caras. O sea que los precios han seguido subiendo. Así que esperen que siga así. La verdad no creo que baje. No en el futuro cercano, al menos. Volvamos a nuestra historia. Nosotros tuvimos 2 opciones después de estar buscando renta por aproximadamente un mes. Una de ellas fue a través de un grupo de latinos que nos dieron el contacto de un realtor y nos dio una muy buena opción. Lo único que nos quedaba un poco alejada y al no tener carro al principio eso era un problema. Entonces nos decidimos por esta opción que les estamos mostrando. Que para empezar no estaba tan mal. Lo único que había algunos vecinos con unos trabajos un poco extraños, algunas trabajadoras sociales nocturnas, algunos personajes que consumían y vendían productos extraños y alguna que otra emergencia en los pasillos a altas horas de la madrugada por sobreconsumo de algunas sustancias. Y con policía incluida y bueno. Ambulancias, etc. Pero bueno, lo bueno de esto es que el edificio está bien vigilado
literalmente teníamos la policía ahí a cada rato por rutina, o sea, por ver qué pasaba. Y si pasaba cualquier cosa extraña, en 2 minutos estaban ahí. De hecho, una historia graciosa, el que trabajaba conmigo en ese momento me iba a buscar todas las mañanas, pero él siempre me escribía un mensaje antes de salir y yo lo esperaba afuera. ¿Qué pasa? Que un día se le rompió el teléfono y él fue a buscarme, no me mandó mensaje, yo estaba esperando su mensaje y yo no salí. Y se puso a tocar, a pitar afuera, el claxon, no sé cómo le digan. Y estuvo, dice que 2 minutos tocando de vez en cuando, a ver si yo salía. Y enseguida llegó la policía ahí y le preguntaron si estaba vendiendo, ya saben, si venía a comprar o vender productos robados, si estaba buscando... a visitar a alguna vecina. Exactamente, fue súper gracioso. O sea, literalmente estuvo ahí 2 minutos y la policía lo mató a preguntas. Yo creo que se asustó. Sí, pero bueno, ya, eso al final era malo, pero era bueno. Teníamos cierta seguridad dentro de la inseguridad. Además, sabemos que la inseguridad en Canadá no tiene nada que ver con los países de Latinoamérica, así que todo bien. Además, teníamos seres visitantes en el edificio, o sea, teníamos sobrepoblación. De estos animalitos que no pagan renta ni comida, pero viven ahí y comen, teníamos de esos. Aproximadamente después de 6 meses viviendo aquí, decidimos buscar otro lugar con menos incidentes o que al menos no tuviera homeless en la puerta que protestaban cada vez que queríamos salir. Y entonces encontramos esto. Y ahí fue cuando encontramos donde vivimos hoy, que tenía un precio bastante por debajo del mercado en ese momento. Y en una decisión impulsiva llamamos, vimos el apartamento y firmamos todo en el mismo día. Así que... una cosa que tienes que tener en cuenta es que no siempre te van a permitir salir de la renta antes de tiempo, o sea, antes de que finalice tu contrato. Normalmente hay algunos que te van a pedir de 2 a 3 meses de que avises con antelación para así ellos permitirte salir, pero otros no lo van a permitir así y te van a exigir o que pagues la renta que tienes pendiente o te van a poner un número fijo que tienes que pagar o te van a permitir que subcontrates a alguien en el apartamento durante ese tiempo que te queda de contrato a ti. Veamos los requisitos que te piden para poder rentar un apartamento. Referencias del trabajo o de landlords anteriores. Primer y último mes de renta, que como recién llegados nos pueden pedir más meses. Prueba de ingresos, carta del trabajo, seguro de la vivienda o tenant insurance y historial crediticio de Canadá. Como pueden ver, para recién llegados es un poco difícil cumplir con estos requisitos. Por eso a veces lo mejor es mirar aquellas rentas que sean directamente con el dueño o con referencias de latinos y no con compañías para así poder negociar los términos de la renta. Obviamente estos requisitos van a depender del dueño y del tipo de lugar que estés rentando. Ellos no van a ser tan exigentes si vas a rentar un lugar como nuestro primer apartamento. Ahora hagamos un pequeño tour de nuestro apartamento. Bueno, bienvenidos a nuestro apartamento. Estamos en el pasillo de entrada. Tenemos aquí a la derecha, a mi izquierda, el closet de entrada para la ropa de invierno. Tenemos a la izquierda la cocina. Detrás de mí estaría la sala y aquí a su derecha estaría el cuarto y el baño. Vamos a comenzar aquí a la cocina. Es una cocina pequeñita y con los apartamentos siempre viene incluido el refrigerador y la cocina. En este caso tenemos cocina eléctrica, que es la que más se usa aquí en Canadá. Extraño la cocina de gas, pero bueno. Y nosotros tenemos lavaplatos. Tenemos un pequeño espacio aquí de comedor y pasemos a la sala. Aquí en la sala la mayoría de los muebles, o diría que todos, son de segunda mano, comprados o tanto gratis en Facebook Marketplace y en Kijiji, como el sofá, la mesita, el escritorio, la silla, la lámpara.
El monitor también. El monitor también, la mesita de televisor, excepto creo este estante que sí fue de las primeras cosas que compramos cuando llegamos en IKEA. Todo lo demás de segunda mano. Así que pasemos al cuarto. Tenemos un pequeño pasillo con dos closets, el baño pequeñito con bañadera. Un baño normal con su lavamanos, su trono ahí y su ducha, que no se ve, esa es la cocina. Y el cuarto. También muy normalito. Y Pero eso bueno, sería todo. Esta es nuestra casita. Bueno, el precio de este apartamento es 1.250, que como pudieron ver en la búsqueda que hicimos anteriormente, está muy por debajo del precio actual y está bastante bien. También nuestro apartamento no trae incluido electricidad, así que la tenemos que pagar aparte. Sí trae calefacción y también tenemos la lavandería fuera del apartamento compartida con los demás vecinos y de pago. Bueno, esperamos que este video les haya sido útil, que hayan podido conocer un poco más acerca de la renta en Canadá, específicamente aquí en Hamilton, Ontario. Y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Nos vemos en próximos videos. Chao. Chao.